En el episodio 425 de Hilando Fino Daily os voy a hablar de ejercicios dominantes de rodilla o dominantes de cadera, algo que es interesante que sepamos a la hora de incluir nuestros ejercicios o nuestros movimientos en las rutinas que hagamos de fuerza. Venga, pues vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos al episodio 425 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es lunes 11 de noviembre de 2019 y como siempre pues te animo a entrar donde tú ya sabes, en hilandofino.net, mi página web, mi hogar en la red, donde se encuentra la academia, un conjunto de cursos, planes, podcasts privados y en definitiva contenido para que, si te aburres ya del daily, pues que entre ahí que tienes más contenido para seguir escuchándome. Venga, vamos con este episodio que llega tarde, mal y nunca. Hoy, esta mañana me he dormido porque también a veces me duermo y no he podido madrugar todo lo que quisiera y al final no he podido grabar esto temprano, así que son las 11:30 de la mañana pero bueno, más vale tarde que nunca. Y es que estoy algo cansado, esta semana pasada y una semana de entrenamiento, tampoco voy a decir que excesivamente dura, pero me noto fatigado. Ayer quería haber hecho una transi relativamente larga, tampoco es larga, quería hacer una hora de rodillo y casi otra hora a pie, muy suavecito todo para acumular un poco más de volumen, pero lo dejé en 45 minutos de rodillo, 30 minutos a pie porque iba bastante tostado el sábado y el cuerpo me pedía justamente eso, descansar un poco. Así que hoy, pues lo dicho, me he dormido y fruto de todo lo que os estoy contando. Bueno, no he venido aquí a hablaros de mis problemas de sueño o de levantarme, sino de hablaros de ejercicio, de movimientos, mejor dicho. A mí me gustaba hablar de movimientos que de ejercicios, pero bueno, lo vamos a utilizar como prácticamente sinónimo. De ejercicios dominantes de cadera o dominantes de rodilla. Y es que esta mañana he entrado en Feedly, en el gesto que tengo para leer blogs y todo ese tipo de cosas, y me he encontrado un artículo bastante interesante que os lo dejo enlazado en las notas del podcast, pues sobre este tipo de ejercicio. Ya he llamado por pensar, he estado mirando y he estado investigando un poquillo más sobre el tema. Bueno, los ejercicios dominantes de rodilla, pues son aquellos ejercicios o aquellos movimientos que inciden principalmente en la articulación de la rodilla. Es decir, básicamente cuando tú estás viendo a alguien hacer un ejercicio o un movimiento dominante de rodilla, lo que se va a mover realmente, o la articulación predominante en ese ejercicio va a ser la rodilla. En cambio, los ejercicios dominantes de cadera, pues va a ser lo contrario, la cadera. Lo que no quiere decir que en un ejercicio o en un movimiento dominante de rodilla la cadera permanezca completamente bloqueada, o al revés, en un ejercicio dominante de cadera que la rodilla no se mueva de su sitio. No quiere decir esto, pero sí que la mayor incidencia del movimiento va a estar en esa articulación, va a ser la articulación que más protagonismo pues cobre, ¿no? Bueno, en aquellos movimientos donde la articulación dominante es la rodilla, generalmente el cuádriceps va a ser el músculo que más trabaje. Y en cambio, en los ejercicios que son dominantes de cadera, los que más van a trabajar van a ser los isquiosubarares, los isquiotibiales principalmente y el glúteo, ¿vale? Que son los principales extensores de la cadera, ¿no? Eh, Vamos a poner varios ejemplos de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, la sentadilla, por ejemplo, el peso muerto, las zancadas, el ejercicio de subir un escalón, subir cajón, ¿no? El ejercicio este de buenos días, que sería con la barra, con un peso, es como hacer un peso muerto, buenos días o peso muerto rumano también se llama, con las piernas prácticamente rectas. O, por ejemplo, ejercicios con kettlebell, el swing, por ejemplo, los balanceos estos con el kettlebell, pues todos esos ejercicios van a tener una incidencia en función de cómo lo hagamos, más en la rodilla o más en la cadera. Entonces, por ejemplo, la sentadilla. La sentadilla principalmente es un ejercicio que debemos de hacerlo dominante de rodilla, porque si lo hacemos dominante de cadera, hay mucha gente que lo hace dominante de cadera, entonces el tronco se coloca muy muy horizontal y como el peso lo tenemos encima de la espalda, encima de los trapecios, lo vamos a tener muy separado del eje de giro y vamos a sufrir mucha carga en la zona lumbar, así que el ejercicio de sentadilla mejor hacerlo dominante de rodilla. El peso muerto, en cambio, es un ejercicio dominante de cadera. De hecho, mucha gente lo que hace es bajar demasiado el culo en el peso muerto y lo hace dominante de rodilla, cuando realmente un peso muerto es un ejercicio principalmente dominante
de cadera, la cadera hay que dejarla alta y el cuerpo se sitúa un poco más horizontal que haciendo una sentadilla, ¿no? Por otro lado, las zancadas, pues igual, las zancadas y el ejercicio de sentadilla a una pierna, que es el ejercicio que me quiero centrar porque realmente es donde que ha aparecido en el artículo que os he enlazado y quiero hablar de él, pues son ejercicios que en función de cómo coloquemos el tronco y de cómo bajemos realmente, pues lo vamos a hacer más dominante de rodilla o de cadera. Por ejemplo, si nos situamos haciendo una sentadilla, una pierna, con una pierna atrás subida en un banco, en un cajón, en un escalón, en una altura, en definitiva, y la otra pierna adelante, ¿no? Para hacer el gesto de sentadilla búlgara o sentadilla a una pierna. Si nosotros bajamos con el tronco recto prácticamente y con la rodilla que está la pierna elevada hacia el suelo, ¿no? De forma vertical, por así decirlo, ese ejercicio lo vamos a hacer mucho más dominante de rodilla, o principalmente dominante de rodilla, ¿vale? Entonces lo que vamos a trabajar bastante va a ser los cuádriceps. En cambio, si lo hacemos con el tronco ligeramente inclinado hacia adelante, ¿vale? Lo vamos a hacer más dominante de cadera y lo que vamos a involucrar ahí va a ser toda la cadena posterior, isquiotibial y principalmente el glúteo. De hecho, en ese artículo hay un estudio científico que va referenciado que se hizo un estudio y en la posición del tronco en ese ejercicio modificaba de forma bastante considerable la activación en el momento de máxima flexión. Cuando era dominante de rodilla se activaba mucho más el cuádriceps, cuando era dominante de cadera se activaba mucho más el glúteo. Y bueno, ¿y todo esto para qué nos interesa a nosotros, que somos, bueno, corredores o que somos ciclistas o que somos triatletas, en definitiva, o duatletas? Pues bueno, a la hora de correr sabemos que los músculos que tenemos que fortalecer con mucha insistencia, ¿no? Serían los glúteos, porque son los principales extensores de cadera. De hecho, cuando nosotros estamos dando una zancada, más allá de lo que es todo el tema de la reactividad del tobillo, del sóleo y de todo este tipo de cosas, luego la parte final, ¿no? de esa extensión, lo que es la extensión de la cadera y el impulso hacia adelante, se sabe que el glúteo hace un empuje horizontal hacia adelante muy considerable y que se activa muchísimo. Entonces, es interesante trabajar ese glúteo y debemos de saber qué ejercicio o cómo colocar el cuerpo para poder trabajarlo pues con más eficacia, ¿no? Luego también podremos elegir aquellos ejercicios que afecten más a la articulación de la cadera, sobre todo a la extensión, ya que es el gesto que nos interesa potenciar y además bastante para la carrera a pie. Por ejemplo, si estamos queremos hacer un hip thrust, ¿no? Que es el ejercicio de puente de glúteo tumbado sobre un banco, con la espalda en un banco, pues un ejercicio que también va a ser un ejercicio que lo que nos interesa ahí es trabajar el glúteo, aunque aquí en este caso la posición del tronco va a ser difícil de modificar puesto que está puesto encima del banco y tampoco lo vamos a poder mover mucho. En cambio sí que vamos a poder mover los pies y la amplitud de la rodilla para trabajar lo que nos interese en cada momento. Luego en cambio para la bici, por ejemplo, nos interesaría mucho más potenciar los cuádriceps, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ser el principal extensor de la rodilla cuando estemos pedaleando. Nosotros nos interesa hacer fuerza cuando bajemos con el pedal hacia abajo, no cuando vayamos con el pedal hacia arriba. Entonces, el cuádriceps va a tener una importancia mayúscula y los ejercicios dominantes de rodilla van a ser muy beneficiosos para la bici. Que no digo yo que no haya que trabajar también el glúteo para la bici, pero los cuádriceps van a tener una importancia capital en este caso. Entonces, pues bueno, sabiendo qué posición tiene que adoptar el tronco, si más recto, si más tumbado, o qué ejercicios pueden ser dominantes de cadera o dominantes de rodilla, pues al final vamos a trabajar en el gimnasio de forma mucho más eficiente y sobre todo haciendo cosas que nos interesen, ¿vale? Y que nos hagan mejorar, que al final es lo que nosotros pues queremos. Y bueno, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por uniros a la academia, que por cierto ya tiene su grupo privado de Telegram. Si no estáis, los que estáis suscritos, decírmelo. Si no queréis pagar, pues podéis entrar al grupo público de Telegram, de Hilando Fino Daily, y gracias por darle sentido a todo esto. Nos escuchamos mañana. Adiós.